Principales marcas. Vamos a hablar de las principales marcas. Esta es como la introducción a estas marcas que vamos a empezar a ver. Bien, ¿de dónde venimos? Venimos de la unidad anterior, la caladora de mano. Ya vimos los tipos de caladoras. Bueno, también es una introducción. Vamos ahora a ver esta unidad que se llama las principales marcas. ¿Y qué vas a descubrir? No importa cuál tengas, no importa qué caladora tengas, influye la marca dentro de tus posibilidades mejor y podré cambiar. Bien, te quiero decir que no importa qué caladora tengas, a veces esta caladora que tú ves en esta diapositiva se ve algo tosca, algo antigua, pero son muy buenas caladoras. Si tú tienes una de estas, de verdad que es una caladora industrial. Como te dije, algo antigua, pero muy buenas. Yo he visto unas caladoras de estas que de verdad trabajan muy bien. Son muy buenas, entonces si tú tienes una de estas no importa, te va a funcionar bien. Al igual que esta caladora, he visto mucho en los comentarios de las personas que han hecho los cursos conmigo, de los que me siguen en el canal de YouTube. He visto muchos comentarios de ellos acerca de esta caladora. Esta caladora es la Dremel. Es una caladora económica. La verdad es que es buena, pero tiene un problema con sus cuchillas que miden más de lo que miden las cuchillas para la caladora normal. Entonces todas las de 5 pulgadas que nos sirven no nos van a funcionar para esta caladora. Entonces toca comprarlas de la marca. Es un punto que está en contra. En el grupo hay una persona que hizo un ensayo de soldar las cuchillas, le funcionó, entonces puede usar otras cuchillas, pero le toca soldar cada cuchilla que va a usar. Entonces es un poquito tedioso. Si la tienes, no pasa nada. Usémosla, no te desanimes, vamos a usarla. Sirve también, no estoy diciendo que no sirva, pero no te la recomiendo si la vas a comprar, porque a veces pues lo barato nos va a salir caro y por el precio que conseguimos esta podemos conseguir una caladora de banco. Entonces la verdad Dremel es una muy buena marca y todo, pero no te recomiendo esta caladora. Dremel también tiene otras marcas que vamos a ver, otros tipos de caladoras que vamos a ver más adelante, pero no importa si tienes esta. La verdad la podemos usar y está bien para comenzar. No importa también si tienes ya una muy antigua, que no sé, tu abuelo, tu bisabuelo te heredaron de la Segunda Guerra Mundial o algo así, no mentiras. Si tienes ya algo así, se puede revisar y de pronto también puede funcionar. Entonces no importa también, en serio, cuál tenga, grábate eso, cuál tengas, grábate esto, no importa. No importa, lo importante es tener cualquier tipo de caladora, la vamos a usar, vamos a aprender su uso, entonces estamos aprendiendo y vamos comenzando, después ya podemos ir adquiriendo algo mejor. ¿Influye la marca? La verdad te lo digo, las marcas, hay unas marcas obviamente mejor que otras, pero no es que las cosas sean caras, que sean baratas, que sean costosas o económicas. Lo que pasa es que a veces los materiales más finos valen más, la mano de obra vale más, lo que a algunas herramientas, esto se ve mucho en las herramientas, herramientas que les han dedicado más tiempo, que les dan mayores terminados, que tienen mayor desempeño, mejor desempeño y que tienen una mayor tecnología, pues pueden valer más. Entonces, pues la marca influye y el precio también yo diría que influye. Dentro de tus posibilidades, ¿qué te digo? Compra la mejor. Yo sé que a veces decimos que no tenemos dinero, que no se puede en este momento, pero piensa lo que es una inversión. La verdad que es una inversión y yo me voy a encargar de que sea una inversión porque yo estoy comprometido a que tú al finalizar este curso vas a poder trabajar y vas a poder recuperar el dinero invertido en esa caladora, en esa máquina que hayas comprado. Entonces, por favor, dentro de tus posibilidades, compra la mejor. A veces, no sé, usar la tarjeta de crédito, vender alguna otra máquina, algún otro objeto que tengas en tu casa que no uses, los puedes vender para comprar tu caladora. Es una inversión, de verdad que vale la pena. Entonces, dentro de tus posibilidades, la mejor. Después podría cambiar. La verdad es que después sí puedes cambiarla. Después puedes vender la tuya.
la que compres en este momento o la que ya tengas, no te preocupes, la puedes vender y la puedes cambiar por otra mejor. Hay muchas opciones en el mercado de lo usado también, porque hay personas que no saben usar estas máquinas. Yo he visto en algunos sitios que venden unas máquinas que yo sé el valor que tienen y cuando digo está muy barato porque no saben todo el uso que le pueden dar a esta máquina. Entonces, bien, esta ha sido la introducción a las principales marcas que las vamos a ver una a una. Ya te dije las principales, obviamente van a haber unas que se me van a ir, pero vamos a ver cuáles son las principales marcas. Entonces, ¿qué nos toca? Fijar el aprendizaje. ¿Qué vas a hacer? Me vas a escribir qué has descubierto con este video y qué aprendizaje útil te ha llevado. Así que, manos a la obra. Bien, bien, bien que hayas fijado tu aprendizaje. Me gusta mucho eso, que de verdad los fijes, que estés comprometido, comprometida con este taller. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luz, cámara y acción. Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Qué vas a aplicar? Cotiza tu caladora, una caladora, ve averiguando de precios. Averigua los cuáles son, si hay de segunda, en Mercado Libre, en Amazon, empieza a averiguar, entra al grupo de negocios con madera, manualidades rentables, que ahí hay muchas personas que ya han hecho comentarios de máquinas que han querido comprar, piden opiniones, tú sabes que hay muchas personas ahí, de verdad que en este grupo hay personas muy profesionales que te pueden ayudar y nos pueden ayudar y todos hacemos comentarios y con esos comentarios que han hecho tus compañeros, tus nuevos amigos de este grupo, sé que te vas a ayudar a guiar, así que te invito a que entres a este grupo. Bueno, ahora que sigue, como te ha dicho, vamos a ver las principales marcas. Entonces la siguiente es Dremel, Skill, etcétera, unas ciertas marcas que son como del mismo nivel, que son buenas máquinas y que vamos a ver para cuando tú ya vayas a comprar la tuya, vas a ir, mejor dicho, fuerte y te van a vender la que tú quieres y la que realmente te va a servir. Bueno, entonces, ¿qué te toca hacer para ver este próximo video? Darle play al siguiente video. Así que, manos a la obra.